Hoy vamos a arrancar en el hipnotismo, que vamos a morir en Leonardo da Vinci, pasando un poco por esta antología sistemática de Freud. Bueno, y visitando quizá también a un ratito al Quijote de la Mancha, después vamos a decir por qué, pero básicamente mi idea original hoy era leer algo sobre hipnotismo, porque en este caso, bueno, yo no me fijé cuándo se publicó este libro, estoy muy negligente. Hoy me levanté con dolor de garganta y levemente afiebrado, pero no quería dejar de leer. Realmente no sé quién es este hombre, sospecho que un psicólogo, el doctor Hindes, porque lo googleé y no pude encontrar referencias sobre su persona. Pero bueno, esta colección es una colección de psicología, una editorial Psique se llama, y yo tengo muchísimos libros de esta colección y son todos fascinantes. Y entre estos libros yo encontré un libro que se llama Psicoanálisis de nombre normal, de un doctor y profesor de psicología francés que se llama Gustave Richard, que es un libro que a mis 20 años me despertó mi conciencia en relación a la psicología y al psicoanálisis, y fue directamente lo que hizo que yo me decidiera a empezar a psicoanalizarme y bueno, y claramente a salvarme la vida. Pero en este caso es interesante porque el hipnotismo, digamos, descolló en el siglo XIX, pero este es un libro que está escrito en el siglo XX, y acá este señor postula que la idea de que el hipnotismo, digamos, decrece y vuelve a florecer a lo largo de la historia de la humanidad, pero nunca muere. Y bueno, y abona la idea de que hay que hipnotizarse, de que el hipnotismo, digamos, es un mecanismo diferente del psicoanálisis y se pueden llegar a otras regiones de la mente a través de esta práctica, y es muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esto. Acá en el prólogo que escribe un amigo del autor, que se llama el doctor Robert M. Lindner, lo escribe en Baltimore, Maryland. Dice este doctor, el difunto Abraham Myerson anotó un comentario de un viejo maestro suyo, quien al observar que el hipnotismo es mucho más antiguo que la anestesia, la asepsia y la antisepsia, que la teoría bacteriana de las enfermedades, el conocimiento de las vitaminas y el del psicoanálisis, dijo con respecto a él: el hipnotismo es como la proverbial mujer de las calles, de tanto en tanto se vuelve respetable, pero pronto sufre una nueva recaída. Está muy bien, ¿no? Y acá dice este doctor en el prólogo al libro de su amigo: nos encontramos ahora, según parece, en medio de uno de los periodos en los cuales esta coqueta de la terapéutica se quita sus prendas íntimas de encaje y sus cosméticos, y si bien unos pocos lamentarán que por ello su atractivo resulte disminuido, la mayoría de nosotros tenemos la esperanza ferviente de que continúe su camino virtuoso y renuncie para siempre a las callejuelas en las que hasta hace poco ejercía un comercio que apenas le permitía vivir. Genial. Bueno, y acá dice este libro: el doctor Hindes representa un valiente esfuerzo para asegurar la rehabilitación del hipnotismo. Bueno, pero vamos a ver qué dice el doctor Hindes, el misterioso doctor Hindes, al menos para mí, porque no he podido recabar datos acerca de su persona. Bueno, empieza el libro diciendo ¿por qué hipnotismo? Y dice el doctor Hindes: pocas ramas de la ciencia han sufrido tanto como el hipnotismo los inconvenientes causados por la definición incorrecta. Nos hemos inclinado demasiado a conformarnos con clasificarlo en la misma categoría en que colocamos nuestras ideas sobre las brujas, los hechiceros y los magos. Y hasta la ciencia ortodoxa se inclina a encarar el tema con una actitud muy parecida a la del hombre medio, que recorre una casa encantada, no cree en aparecidos, pero tiene la esperanza de no encontrarse con uno. Claro, nosotros, bueno, ya lo hemos hablado un poquito en algún video que grabamos sobre Freud. El hipnotismo fue muy usado en el siglo XIX y realmente es como el antecedente inmediato más efectivo del psicoanálisis, que busca quizá resolver o encontrar o acercarse a ciertas cuestiones
que el psicoanálisis resuelve y bueno, y revisa. Y bueno, y el mismo Freud practicó bastante con el hipnotismo, y acá vamos a ver después un texto de Freud en el que él dice ya haberse alejado de esa práctica. Pero bueno, acá hay una cosa interesante. A ver, acá cuenta una historia de una mujer. Dice, ¿hasta qué punto? Dice, bueno, cuando se utiliza el hipnotismo para animar el pensamiento, llamamos a esta activación sugestión. Ella constituye el medio que permite colocar un pensamiento en la mente de un sujeto para provocar una reacción dirigida o controlada. ¿Hasta qué punto son poderosos estos pensamientos? Examinemos el potencial de uno cualquiera. El pensamiento es básicamente la razón de ser de toda existencia humana, el cimiento de toda idea. Se construyen puentes, se pintan cuadros, se escriben libros, todo como resultado del pensamiento. Es el estímulo de toda agresión y de toda sumisión. Fue el pensamiento el que hizo que 1 millón de años atrás el hombre primitivo se echara a andar por el largo sendero de la civilización. Un pensamiento puede hacer que un hombre dé o hurte, mate o cure. Pecador o santo, el hombre tiene por móvil un pensamiento o un grupo de ellos. Estamos demasiado familiarizados con los pensamientos que matan. Desde Amílcar hasta Hitler, es decir, el general cartaginés, el padre de Aníbal, ¿no? Hasta Hitler, bueno, Hitler no necesitamos presentarlo, es tristemente célebre. Desde las hachas hasta el harakiri, las páginas de la historia están salpicadas por los resultados sangrientos de los pensamientos destructivos. Y yo iba a hacer también este texto, conversara con este otro libro, muy interesante, que se llama Del acto al pensamiento, pero bueno, de Henry Ballon, o como sea que se pronuncie. Decidí dejarlo afuera porque si no iba a ser un baile demasiado complejo, pero sí me voy a permitir decir un breve poema que aborda la idea de un pensamiento. Y dice así, dice: madrugada de vagos, emprendimientos, tengo 3 intenciones y un pensamiento. Si durmiera saldría de la negrura, del encanto que tiene tu sepultura, de tu casa extendida sobre balcones, a los que han asomado 3 intenciones. Todas son dolorosas, inconvenientes, como absurdas pulsiones, adolescentes. Abrigado de vagos, emprendimientos, tengo 3 intenciones y un pensamiento. Bueno, acá sucede algo que es lo siguiente, siguiendo con el tema de los pensamientos. Una reciente publicación de un analizador de accidentes titulada «Ciertas personas sufren todos los accidentes» sostiene que algunas personas parecen ser propensas a ellos y sufren desgracias continuamente. El análisis de los casos de mala suerte llevó al autor a la conclusión de que la persona desafortunada que parece atraer los accidentes, como las flores atraen a las abejas, es siempre aquella que padece disturbios emocionales. Bueno, y acá pone un ejemplo muy interesante. El ejemplo dice así: siempre los ejemplos son muchas veces mucho más elocuentes. Un ejemplo en general para demostrar determinada rama de la ciencia es mucho más elocuente que 15 páginas de teoría. En este caso dice así, este ejemplo: la señora J y su hija ocupan una casa en la cual la escalera que conduce al sótano es muy empinada. La señora J, preocupada porque su hija se está alejando de ella, tiene una discusión con la muchacha, y poco después cae por la escalera, fracturándose una pierna. El hecho de encontrarse alterada emocionalmente durante su convalecencia le provoca una infección dental que obliga a la extracción total de sus dientes y al uso de una dentadura postiza. Mientras espera que se la coloquen, la mezcla de ira y frustración que alienta le producen un desequilibrio glandular que tiene por consecuencia una afección a la vesícula. Su preocupación al respecto hace que se agrave hasta el punto de ser necesaria una operación. Este es el caso real de una mujer singularmente desafortunada. La hija, que estaba tan irritada como la madre, eliminó la ira de su sistema jugando al tenis y afortunadamente escapó de las terribles consecuencias de la discusión. Acá viene algo que yo destaco porque me parece esclarecedor. Dicho sea de paso, según Cannon, la ira puede hacer que las glándulas suprarrenales segreguen activamente, preparando a la víctima para la lucha o la huida. Reprimido, este veneno puede fluir por el sistema como si se hubiese dado una inyección de la droga a un organismo por lo demás sano.
La mujer que limpia su casa cuando está irritada puede expulsar de su organismo parte del exceso de adrenalina y escapar así de los efectos del veneno. El comerciante que constantemente se está cocinando en su propia salsa, frase peculiarmente adecuada y singularmente exacta, por cierto, contrae úlceras. Bueno, supongo que es una verdad ya sabida por todos que las preocupaciones, las tensiones y los problemas que uno siente, que uno experimenta, se pueden transformar en enfermedades del cuerpo, se pueden transformar, bueno, en dolores musculares, ¿cómo se dice?, en entumecimientos, ¿no? Y realmente yo creo que tanto la psicología como, tanto el psicoanálisis, digamos, ¿no?, como la hipnosis en este caso, buscan ayudar a esos organismos a que se alivien un poco de estos malestares. Bueno, mi idea no es seguir mucho más con esto porque tengo ganas de pasar a Freud y de pasar a Leonardo, aparte porque fue una relación que se estableció en la misma marcha de la lectura, como suele sucederme, pero vamos a decir lo siguiente. Dice acá el doctor Hindes: si por ejemplo la señora J hubiese sido inducida por medio del hipnotismo a aceptar el hecho de que su hija estaba creciendo, a reconocerlo y comprender la situación en lugar de intentar ignorarla, reprimir todos los indicios y luchar fútilmente contra ellos, su historia clínica de ese año desafortunado hubiera sido completamente diferente. Y dice el doctor acá: ¿por qué el hipnotismo? Si los estudios psicosomáticos están acertados, si es cierto que los temores y las ansiedades reprimidos son la causa directa de los desórdenes funcionales de la humanidad, y este es un hecho comprobado, el hipnotismo se convierte fácilmente en uno de los instrumentos más útiles en manos de cualquier médico, por las siguientes razones. Vamos a leer una razón. Mediante el hipnotismo es posible quebrar el bloqueo que separa al hombre de sus experiencias dolorosas. La orientación adecuada hacia el conocimiento consciente de incidentes y pensamientos traumáticos del pasado puede desintegrar completamente una neurosis. Bueno, y acá que dice: el hipnotismo constituye una ruta directa al subconsciente. Es un telescopio científico que puede penetrar en las más profundas grietas de la mente en funcionamiento, disolver la pesadilla de temores confusos, encontrar la clave de las causas de las emociones dañosas y, por encima de todo, curar. Bueno, acá hay una serie de ejemplos, vamos a leer un solo ejemplo, que realmente es fascinante. Y bueno, yo creo que la obra de cualquier científico, de cualquier estudioso, se jalona con los ejemplos. Y de hecho Freud, en toda la primera época, digamos, en la que revisa las cuestiones del psicoanálisis, jalona toda su obra con ejemplos prácticos que por momentos son muy extensos. De hecho, él cuenta cada caso pormenorizadamente, cada persona que atendía. Bueno, acá tenemos el caso, bueno, acá dice, la posguerra ha demostrado el valor de este método directo y hasta ahora mal evaluado, que además de su eficacia tiene la virtud de acortar el tiempo necesario para el tratamiento de las neurosis de guerra. Está bien, acá lo que postula este doctor Hindes es que en muchos casos, bueno, aplicar la hipnosis sería mucho más rápido, mucho más efectivo, y mucho menos engorroso que llevar a cabo un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Eso se puede discutir igual. Y acá pone un ejemplo, dice: Juan B. volvió de ultramar mudo y ciego. No pudimos encontrar causa física alguna que justificara su estado. Había sido recogido de un campo de batalla así, y en ese estado continuaba inaccesible para el psicoanálisis y sin reaccionar ante tratamiento alguno. Se probó el hipnotismo como último recurso. En estado de trance, recobró la palabra y relató una historia angustiosa. A ver qué le pasó a Juan B. Él y dos amigos íntimos habían estado escondidos en un pozo abierto por una granada, levemente heridos. Uno de ellos no podía caminar, por lo que Juan y el otro arrojaron una moneda para determinar quién iría en busca de auxilio. Juan perdió y salió a buscar un camillero. Cuando volvió al pozo, acompañado por dos de ellos, solo halló en aquel algunos fragmentos de hombres, pues había sufrido un impacto directo. Juan se culpó a sí mismo de la muerte de uno de sus compañeros por haber arrojado la moneda y de la del otro porque si hubiera encontrado a los camilleros más rápidamente, sus dos amigos podrían haberse salvado. Bueno, y acá dice, está genial esto, ¿no? Dice: mientras estuvo en estado de hipnosis se le sugirió que los azares de la guerra eran los responsables de la muerte de sus compañeros y no él, que su conciencia estaba tranquila y que al despertar no recordaría aquel hecho ni su enfermedad,
salvo que había estado enfermo a consecuencia de su herida y sobre todo que no tenía nada que reprocharse. Bastó una sesión. Al despertar se encontraba bien encaminado hacia su mejoría y tan pronto como curaron las heridas de su carne, pudo reintegrarse a su unidad. Qué loco, porque esto, bueno, acá en otro apartado se habla, bueno, acá está la historia del hipnotismo, pero se habla acerca de cómo uno puede olvidar todo. Hay gente que olvida todo después de una sesión de hipnosis, es decir, olvida sobre todo los motivos por los que estaba angustiada esa persona, y hay gente que recuerda parcialmente ciertas cuestiones, pero el hipnotismo, digamos, según la teoría de este doctor Hindes, muchas veces obra como una especie de, digamos, de ciclón que hace tabula rasa y que se lleva todo lo malo, y se parece mucho, bueno, a una brujería, digamos, ¿no? Como bien señalaban en el principio, se parece como un acto de magia sumamente eficaz. Bueno, acá está la historia con cada uno de los vamos a decir de los hombres, porque realmente no ha habido mujeres, pero ya sabemos por qué, ¿no? Porque la historia es completamente misógina, la historia de la humanidad. Bueno, la incapacidad para la actividad volitiva es muy, muy, muy interesante. Podemos volver otro día a este texto, haciéndolo conversar quizá con textos, con los primeros textos de Freud. Pero yo quería, y en este caso, en lugar de ir a las obras completas de Freud y López Ballesteros, fuimos acá a esta antología sistemática, que es muy, muy breve y a veces es muy necesaria esa brevedad a la hora de repasar un tema. ¿Qué dice Freud acá? Bueno, claro, acá tiene un texto Freud que es del año 1904, en donde él dice que ya no hace más hipnosis hace mucho tiempo. Dice, de la hipnosis a las libres asociaciones. La primera transformación que sufrió el pensamiento personal de Freud fue apartarse de la hipnosis sugestiva para llegar a una terapéutica original que tomó entonces el nombre de psicoanálisis, 1896. El objetivo ya no era imponer nuevas ideas al paciente, sino liberarlo, al hacer consciente lo que anteriormente era inconsciente, es decir, llevando a cabo un verdadero trabajo de análisis en la psique. Este es un excelente resumen que lleva a cabo este autor sobre la voluminosa obra de Freud, ¿no? Y acá hay un texto del propio Freud, citado, que es un texto breve, y dice así, escrito en 1904, como dijimos. Hace casi 8 años que no empleo ya el hipnotismo para fines terapéuticos, salvo en algunos ensayos aislados, y por lo tanto suelo devolver tales envíos con el consejo de que quienes confían en la terapia hipnótica deben practicarla por sí mismos. Bueno, Freud siempre estaba abogando esta solución, así como cuando quería difundir el psicoanálisis, ya lo hemos leído en ese texto que se llama Análisis Profano. Él escribía ensayos de divulgación de su método porque quería que cualquiera pudiera practicar el psicoanálisis en sí mismo o en un tercero, porque realmente él tenía una cuestión filantrópica, él quería que esto llegara a la mayor cantidad de gente posible y pudiera sanar realmente las conciencias y las almas, ¿no? En realidad, entre la técnica sugestiva y la analítica existe una máxima oposición, aquella misma oposición que respecto a las artes encerró Leonardo da Vinci, nosotros le vamos a decir Da Vinci, en las fórmulas per via di porre y per via di levare. ¿Qué es esto? La pintura, dice Leonardo, opera per via di porre, esto es, va poniendo colores donde antes no los había, sobre el blanco lienzo. En cambio, la escultura procede per via di levare, quitando de la piedra la masa que encubre la superficie de la estatua en ella contenida. Es decir, que en una se pone y en otra se saca, ¿no? En la pintura el artista pone cosas, en la escultura el artista saca cosas. En cambio, la escultura, bueno, ya está eso. ¿Qué dice acá? Idénticamente, la técnica sugestiva actúa per via di porre, no se preocupa del origen, la fuerza y el sentido de los síntomas patológicos, sino que les sobrepone algo, la sugestión, que supone ha de ser lo bastante fuerte para impedir la exteriorización de la idea patógena. En cambio, la terapia analítica no quiere agregar nada, no quiere introducir nada nuevo, sino por el contrario, quitar y extraer algo, y con este fin se preocupa de la génesis de los síntomas patológicos y de las conexiones de la idea patógena que se propone hacer desaparecer.
esta investigación nos ha procurado importantes conocimientos. Claro, ¿qué dice Freud? Que que la hipnosis lo que quiere hacer es instaurar una idea nueva dentro de la mente del paciente, y por el contrario el psicoanálisis no quiere imponer ni instaurar nada, sino ir quitando, como decía Freud, para llegar al núcleo del problema, ir quitando capa a capa, digamos, de complejidad, como si fueran las capas de una cebolla, hasta llegar al centro del problema, ¿no? Que está en el inconsciente. Bueno, ¿qué dice acá? Freud trabajaba entonces con Breuer, famoso neurólogo de Viena, y estaba descubriendo los mecanismos de la nueva terapéutica empleada intuitivamente por Breuer desde hacía ya unos 10 años. Se trataba de la utilización del estado de trance hipnótico, no para curar al enfermo por sugestión, sino para inducirlo a expresar con mayor intensidad emocional algunos recuerdos penosos. Entonces, dado que Freud menciona acá a Leonardo da Vinci, con sus métodos per via di porre y per via di levare, nosotros, bueno, de una manera infundada, inicua y caprichosa, vamos a leer algo de Leonardo da Vinci, en este caso de Leonardo, digamos, escritor, ¿no? Porque bueno, ¿qué no fue Leonardo da Vinci? Fue todo. Que dice acá: la curiosidad de los científicos renacentistas los llevó a dejar de lado la ciencia especulativa medieval y sustituirla por la ciencia experimental. Bueno, Leonardo fue inventor, fue escritor, fue poeta, fue científico, qué sé yo, fue músico, fue inventor. Realmente es un tipo extraordinario. Pero bueno, hay quien dice, hay opiniones que sostienen que lo mejor que él hacía no era precisamente escribir. Y de hecho acá, en el prólogo de este libro, parece que este señor se llama García de Zúñiga. Bueno, parece que el enemigo. Yo prefiero que un prólogo me lo escriba un amigo, en un tipo que se tiene en mi contra. Veamos lo que dice este Zúñiga respecto de Leonardo y de su literatura, ¿no? Y de su escritura. Dice: Leonardo no es ciertamente lo que suele llamarse un autor fácil. En todo caso, hay que reconocer que no es un autor fácil de traducir. Sin contar las formas y giros dialectales que dan sabor a su prosa, pero oscurecen a veces el sentido, su olímpico desprecio por la gramática y la retórica le hacen acumular en una sola página solecismos y bruscos cambios de tema que no podrían trasladarse a otra lengua sin afección intolerable. Hay que resignarse, pues, a parafrasear, eludiendo en lo posible los dos escollos que amenazan toda traducción. Fea casi siempre si pretende ser fiel, e infiel si pretende ser ella. Bueno, le da con un caño, pobre Leonardo. Dice: finalmente, la originalidad de muchas de sus geniales ideas alterna, hay que confesarlo, con la copia casi literal de pensamientos ajenos y con pensamientos propios de escasísimo valor. O sea que dice Zúñiga que si hay alguna buena idea en Leonardo, seguro se la afanó otro tipo, y el resto son todas ideas malísimas de él, ¿no? De escaso valor, como dice acá. Hemos preferido, sin embargo, incluir también, siguiendo el ejemplo de todos los compiladores y traductores de la obra de Leonardo, estos lamentables ejemplos de mal gusto, a fin de dar en sus varios aspectos una imagen imparcial y completa de la producción del más desigual quizá de todos los grandes escritores conocidos. Bueno, con amigos así uno no necesita amigos, ¿no? Pero bueno, acá está Leonardo. Yo lo que siento, bueno, Da Vinci nace a mediados del siglo XV y muere unos años después de empezar el siglo XVI, ¿no? Es un tipo, él es el Renacimiento en sí mismo, él es un polímata, es un tipo que lo sabe todo, y sobre todo su curiosidad es universal. Es un tipo que tiene una curiosidad universal, ha hecho prototipos, digamos, que anticiparon del invento del automóvil, del submarino, del helicóptero, qué sé yo. Bueno, en pintura, este dibujo es célebre, y después está, qué sé yo, la Última Cena y la Gioconda, quizás son sus dos obras más célebres en materia de pintura, pero fue inventor. Yo tengo un libro hermoso que aborda la figura de Leonardo, es un libro de tapa dura con imágenes, y estuve buscándolo bastante tiempo, y bueno, yo estaba desesperado, entonces opté por olvidar ese libro y leer lo que teníamos acá. Pero bueno, acá vamos a leer algunos textos de Leonardo, que a mí me encanta este tipo, y lo que me pasó al leerlo por momentos es que me hizo acordar al Quijote. Me hizo acordar, es decir, no a Cervantes, sino al Quijote mismo. Y me encanta como personaje Leonardo.
me encanta. Y yo creo que a él realmente él perdía el tiempo al escribir, no le importaba tanto, siempre estaba pensando en algo nuevo, entonces bueno, la escritura era como algo más, pero no le era todo para él, y por eso quizá se lo ha criticado tanto en este sentido. Vamos a ver qué dice Leonardo al lector. Dice, bueno, esto es hermoso, pensemos que esto se escribe en el siglo XV, es muy interesante leer a un autor del siglo XV porque el tipo escribe con su época, ¿no? Con su época detrás. Considerando que no podía encontrar una materia de gran utilidad o agrado, puesto que los hombres nacidos antes que yo habían tomado para sí todos los temas útiles y necesarios, haré como el que a causa de su pobreza llega el último a la feria y no pudiendo surtirse de otro modo, compra cosas ya vistas por los otros y desechadas por ellos a causa de su escaso valor. Bueno, acá está diciendo lo mismo que dice el tipo que prologa el libro, que él fue y si había alguna idea interesante, la tomó y la hizo suya. Emplearé en la adquisición de esa mercadería despreciada, rechazada y proveniente de muchos mostradores mi escaso peculio, y así recorreré no las grandes ciudades, sino los pobres caseríos, distribuyendo las cosas de que dispongo y recibiendo por ellas el precio que merecen. Y dice, bueno, empezando en Florencia, en la casa de Braccio Martelli, el 22 de marzo de 1508, todo esto, bueno, ya estamos en el siglo XVI, todo esto forma una recopilación sin orden de muchas hojas sueltas, a la espera de clasificarlas según la materia de que tratan. Creo que antes de llegar al fin repetiré muchas veces las mismas cosas. Si ello ocurre, no me critiques, lector. Las cosas son en gran número y la memoria no puede retenerlas todas. Yo no quisiera escribir lo que ya he dicho, pero para no incurrir en ese error sería menester que cada vez que agrego algo releyese todo lo pasado, lo que me ocuparía mucho tiempo, pues escribo a largos intervalos y fragmento por fragmento. Es genial, porque acá lo que él dice es que él no relee lo que escribe. Y él, digamos, él para saber que no se repite tendría que leer lo que ya escribió, pero no lo lee. Él va escribiendo y siempre, digamos, apunta hacia adelante. Que no me lea quien no sea matemático, porque yo lo soy siempre en mis principios, dice Leonardo. Bueno, y es genial Leonardo, realmente es un personaje delicioso. Bueno, acá tenemos un apartado que se llama psicología. Vamos a ver qué dice Leonardo en materia de psicología, ¿no? Los antiguos llamaban al hombre un mundo menor, designación justa, porque está compuesto de tierra, agua, aire y fuego como el cuerpo terrestre, y a él se asemeja. Si el hombre tiene sus huesos, que le sirven de armadura y sostienen su carne, el mundo tiene sus rocas, que sostienen su tierra. Bueno, realmente esta es una idea completamente antojadiza. Él traza un parangón entre el mundo y el hombre, pero con unos ejemplos tan, por momentos que son ridículos, pero a mí me parecen deliciosos, porque el personaje en sí mismo es delicioso. Bueno, ¿qué dice acá? Si el hombre tiene dentro de sí un lago de sangre, donde crece y decrece el pulmón para su respiración, el cuerpo de la tierra tiene su mar océano, que cada 6 horas crece y decrece también para su respiración. Si de aquel lago de sangre derivan las venas que van ramificándose por todo el organismo, análogamente el mar océano llena el cuerpo terrestre con innumerables venas de agua, pero faltan a nuestro globo los nervios, que no le han sido dados porque ellos están destinados al movimiento, y el mundo en su perpetua estabilidad carece de movimiento. Y donde no hay movimiento los nervios son inútiles, pero en todo lo demás el hombre y el mundo son semejantes. Son ideas completamente caprichosas. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Yo he encontrado en la constitución del cuerpo humano, como en la de otros animales, la más obtusa y grosera inventiva, compuesto sin ingenio de instrumentos en parte inapropiados para recibir el vigor de los sentidos. Bueno, es justamente todo lo contrario de lo que dicen grandes científicos. Yo leí a principio un libro que se publicó en Estados Unidos, yo no sé si en la década del 20, de un hombre que fue premio Nobel. Ahora no me voy a acordar el nombre, pero bueno, que es una historia, digamos, del cuerpo humano, desde todos los puntos de vista, digamos, desde el punto de vista filosófico, psicológico, anatómico. No me voy a acordar el nombre, pero yo lo tengo por ahí, ese libro. Y recuerdo cómo me fascinó cuando lo leía. Voy a poner un ejemplo, porque siempre me quedó esa imagen en la cabeza. Él nombraba, digamos, él decía cómo el cuerpo, digamos, tenía determinadas características que lo protegían de los agentes externos, como por ejemplo los pelitos de la nariz, los pelos de las orejas. Y recuerdo que hablaba respecto del ano como de un anillo elástico, ¿no? Que se cerraba precisamente y se abría. Y cada cosa que decía ese libro era una imagen muy original, que me dejaba pensando,
Y ahora no recuerdo el nombre del libro, pero ya lo voy a encontrar y vamos a compartir algo de eso. Bueno, no sé si seguir leyendo esto, a ver qué dice acá. Bueno, a ver esto, dice, como los ojos de la especie leonina ocupan una gran parte de la cabeza, los nervios ópticos comunican inmediatamente con el cerebro. En el hombre pasa lo contrario. Él dice que en el león los ojos y el cerebro están directamente comunicados, pero en el hombre no, dice Leonardo. Los agujeros de los ojos toman poco lugar en la cabeza y los nervios ópticos livianos, largos, débiles, operan flojamente. El hombre ve poco durante el día y menos durante la noche. Los animales citados ven mejor de noche que de día, cosa que no los molesta porque salen de noche y duermen de día, como hacen también las aves nocturnas. Por momentos parece un hermoso disparate todo esto, ¿no? Bueno, y acá que dice, no me parece que los hombres groseros, de costumbres bajas y de poco ingenio, merezcan tan bello organismo ni tal variedad de rodajes como los hombres especulativos y de gran talento. Los primeros no son más que un saco a donde entra y de donde sale lo que comen, pues nada me prueba que participen de la naturaleza humana salvo en la voz sin la figura. En todo lo demás son bastante semejantes a las bestias. Debiera llamárseles fabricantes de estiércol y rellenadores de letrinas, porque no es otro su oficio en el mundo. Ninguna virtud ponen en práctica. Letrinas llenas es todo lo que queda de su paso por la tierra. Bueno, el alma tiene... Esto es muy interesante. Con esto ya cerramos y nos vamos a otra pequeña tontería y terminamos. Dice, el alma parece residir en la inteligencia. Esto es muy interesante. Y está en el lugar a donde concurren todos los sentidos, el cual se llama común sentido o cerebro. Él le llamaba común sentido, digamos, a lo que sucedía en el cerebro, Leonardo. El alma no está todo en todo el cuerpo, como muchos han creído, sino toda ella en el cerebro, como si estuviera desparramada en todas partes, a toda en cada parte. Los instrumentos de los sentidos no necesitarían concurrir a un solo lugar. Antes bien bastaría que el ojo llenara el oficio de la sensación sobre su propia superficie, sin tener que mandar por vía de los nervios ópticos hasta el cerebro la representación de las cosas vistas. Bueno, en esto creo que tiene toda la razón, ¿no? El alma reside en la inteligencia. ¿Dónde reside el alma? Si no? ¿Dónde está el alma? Está en la psique. En esto estoy completamente de acuerdo con Leonardo. ¿Qué hay acá al final? Al final tiene unos chistes. Pero, y esto, bueno, y acá cuando yo leí esto, me acordé mucho del Quijote de la Mancha. Cuando el Quijote, pero bueno, yo recordaba una escena del Quijote, que después no encontré ahora cuando revisé el libro muy por encima, que es una escena en la que el Quijote se queda mirando el fuego, y para decirlo en términos vernáculos de la Argentina barrial, empieza a flashear, digamos. Empieza a flashear y a hablar y a fantasear respecto de la historia del mundo. Y acá hace un poco eso Leonardo, bueno, también con una altura poética muy linda. Dice, manera de representar la noche. Una cosa enteramente privada de luz es toda tinieblas. Estando la noche en tales condiciones, si quieres figurar en ella una escena, dispondrás un gran fuego que teñirá de su color los objetos, principalmente los que estén más cerca de él, porque una cosa participa tanto más de la naturaleza de otra, cuanto más próxima se halla a esta otra. Y si das al fuego un color rojo, rojas también deberás hacer todas las cosas iluminadas por él, mientras que las más alejadas de él deberán en mayor grado teñirse de color negro de la noche. Las figuras que estén situadas entre el fuego y tú deberán aparecer obscuras en la oscuridad de la noche, y no claras como el fuego. Las que se encuentren a los lados serán medio obscuras y medio rojizas, y en fin, las que puedan verse más allá de los confines de las llamas aparecerán completamente iluminadas de luz rojiza en campo negro. Es lindo esto, ¿no? Es bastante poético. Y yo me acordé de esta escena que narro el Quijote, pero bueno, lo que encontré parecido es una escena donde el Quijote no está mirando el fuego, sino que está mirando una especie de bellotas. Pero yo lo recordaba mirando el fuego. Quizás hay otra parte, bueno, quizás alguien lo recuerde. Yo lo recordaba el Quijote, digamos, flasheando, fantaseando y hablando, mientras miraba el fuego con los ojos brillantes, ¿no? Con ese halo de locura que reviste siempre el Quijote, que ciertamente estaba loco, ¿no? Bueno, en este caso el Quijote se encuentra con unos cabreros y se sientan a conversar. Fue recogido de los cabreros con buen ánimo y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento,
se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban. Y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago, lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego. Ahí estaba el fuego. Y tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas, aderezaron con mucha prisa su rústica mesa y convidaron a los dos, con muestras de muy buena voluntad, con lo que tenían. Sentáronse a la redonda de las pieles, 6 de ellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias rogado a Don Quijote que se sentase sobre un dornajo que vuelto del revés le pusieron. Entonces sentóse Don Quijote y quedábase Sancho de pie para servirle la copa, que era hecha de cuerno. Viéndolo en pie, su amo le dijo: porque vea, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán a pique están los que en cualquiera ministerio de ella se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo. Quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes, y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas se igualan. Es hermoso el Quijote con su locura. Bueno, entonces finalmente Sancho se sienta, dice, el Quijote lo agarra del brazo y si haciéndolo por el brazo lo forzó a que junto a él se sentase. No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes, y no hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes, que con mucho donaire y gana embaulaban tasajo como el puño. Bueno, y acá viene la parte donde el Quijote empieza a flashear. Yo voy a leer apenitas una parte, pero es hermoso. Dice: después de que Don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la mano, y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes razones: dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarlo de las robustas encinas que liberalmente los estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Bueno, y así. Esto sigue y dura un montón. Y bueno, en esa locura del Quijote, yo creí ver un poco la locura de Leonardo, cuando se pone a escribir y a buscar metáforas que ciertamente son originales. Y vamos a cerrar con unos chistes de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci escribiendo chistes es ciertamente algo muy curioso. Acá hay uno que se llama Agudeza de un artesano a su señor. Solía un artesano visitar a su señor, aunque sin el propósito de pedirle merced alguna. Preguntóle al fin el señor cuál era el objeto de sus visitas, contestándole el artesano que solo quería darse un placer que no estaba al alcance del otro, por cuanto satisfacía de ese modo un deseo muy común en la gente de su clase, el de ver a un hombre más poderoso que él, mientras que el señor, no pudiendo ver sino a hombres que le eran inferiores, se veía privado de tal placer. Una tontería, ¿no? Pero, claro, el artesano le dice: yo vengo acá para darme el placer de ver una persona superior, que sos vos, y vos no podés darte ese placer, porque vos sos superior y yo soy inferior. Bueno, acá que dice, respuesta de un pintor. Preguntaban a un pintor por qué, mientras sus figuras, cosas muertas al fin, eran tan bellas, sus hijos eran al contrario tan feos. Contestó el pintor, porque mis pinturas las hago de día y mis hijos de noche. Y vamos a cerrar con estas palabras de un moribundo, un chiste que cuenta Leonardo da Vinci. Un enfermo, estando ya a punto de morir, oyó golpear a la puerta de su dormitorio y preguntó a uno de sus criados quién era el que así llamaba. Y como el criado le contestara que era una mujer de nombre Buena, el enfermo alzó los brazos, dio las gracias a Dios en alta voz y ordenó a sus criados que la hiciesen entrar sin demora,
a fin de que pudiera ver antes de morir una mujer buena, pues en toda su vida no había encontrado una sola que fuera digna de tal nombre. Bueno, acá Leonardo no hace otra cosa más que manifestar, mediante este aparente chiste, esa misoginia de la que yo hablaba antes y que sobrevuela toda la historia de la humanidad. Siempre la mujer ha tenido un lugar muy sufriente. Para mí fue muy revelador leer una vez en la biblioteca del Congreso un ensayo de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio y otros ensayos. Pero en particular en ese texto ella cuenta que básicamente no ha habido la misma cantidad de grandes mujeres escritoras en la historia de la humanidad porque no tenían un lugar para escribir, no tenían un escritorio, no tenían un espacio propio para poder hacerlo, para poder desarrollarse en tanto que intelectuales, digamos, ¿no? Pero bueno, Leonardo, Don Quijote.